Buenos días, este es ya el tercer video que vamos a grabar con respecto a las asignaturas de historia y al curso de séptimo básico. Va a estar en la lista de reproducción de séptimo básico, ¿ok? Como yo les he comentado anteriormente, estos videos la idea es que sean videos cortitos, cosa que se puedan instaurar o que les puedan ayudar a dar cierto entendimiento y cierta explicación sobre ciertos conceptos claves o básicos de las asignaturas, o de las temáticas que se están trabajando en las asignaturas en los colegios, ¿ya? En el video de hoy día nos seguiremos refiriendo a la unidad 1, que es desde la hominización al surgimiento de las civilizaciones, y el tema a tratar, que es uno solo, pero es bastante largo, es el proceso de hominización. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de hominización, hace referencia al proceso del cual los primeros homínidos se van a transformar en los seres humanos que nosotros conocemos en la actualidad. Los homínidos se van a caracterizar por ciertas circunstancias bastante especiales, como por ejemplo el bipedismo. Tuvo lugar hace aproximadamente 1.000.000 de años antes de cualquier desarrollo cultural, que lo que los valora el bipedismo es el desplazamiento mucho más fácil, va a tener una mejor visión, cuentan con las manos libres, cambia un poco la estructura física que se va a dar generando en estas situaciones, se evidencia una mayor unión entre los especímenes y surge la necesidad de expresarse. ¿Qué es lo que pasa? Cuando todavía no se desarrolla el bipedismo, vamos a encontrar que estos homínidos van trasladándose en 4 patas, como lo hace un primate. Entonces se apoyan de tanto las manos como de los pies y van caminando, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? En el bipedismo, voy a intentar enseñar un poquito, espero que no se complique esta situación con el video. ¿Qué es lo que pasa? En el bipedismo nosotros vamos a encontrar que estamos erguidos, caminando en nuestros 4 pies. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el bipedismo nos vamos a empezar a enderezar, cosa que ya vamos a caminar solamente en base a los pies y las manos no van a quedar libres. Entonces sí o sí, en vez de estar mirando así, yo me enderezo, ese es el bipedismo, me enderezo, una postura erguida, y ya solamente camino en 2 pies, por eso es bipedismo. Bi significa 2. Entonces, obviamente, como tengo las manos libres, va a ser mucho más fácil, por ejemplo, cazar un animal, va a ser mucho más fácil también la vista, porque ya no estoy mirando así al suelo, sino que me enderezo y ya tengo una visión mucho más alta de lo que tenía antes, y eso me va a ayudar también a generar una serie de situaciones distintas. Y como tengo las manos libres, aparte de ayudarme a tener una mejor caza, también va a significar que como tengo las manos libres voy a necesitar utilizarlas en algo, ya que las tengo en libertad, y ese algo va a ser distintas maneras de expresarse. ¿Cuál va a ser una de las primeras expresiones en esta época? Va a ser la pintura rupestre, que estuvimos hablando en la primera etapa, que es en el video número 2 de séptimo básico, que fue el paleolítico. Ahí la pintura rupestre, esta pintura que se sucede en las cavernas, las que nos enseñaban las maneras de vida, esa va a ser la pintura rupestre, y esa va a ser el primer modo de expresión y de comunicación. Y gracias a eso, el arqueólogo, que en este tiempo ayuda fundamentalmente, gracias a su estudio vamos a ver cómo vivían los primeros homínidos en ese tiempo. La liberación de las manos y la ampliación de la vista genera que el homo se plantea qué hacer con lo que ve, y con sus manos, como les decía anteriormente, va a dar lugar a la aparición de una industria. La industria, entendiéndola, por favor, hace 1.000 años atrás, antes de Cristo. Entonces es una industria bastante rudimentaria, o sea, en vez de coger una rama, puedo empezar a manipularla de mejor manera. A eso se refiere con industria. No pensemos en industria de creación de celulares, ni de tecnología, ni nada por el estilo, por favor, ¿ya? También está vinculado al nacimiento del lenguaje, y las transmisiones generacionales ya no se pierden. ¿Qué es lo que pasa? Esto, recuerden que es la prehistoria, o sea, vestigios de escritura todavía no existen. Cuando nace la escritura, hace la separación entre la prehistoria y la historia, ¿ok? Este modo de expresarse es netamente oral, ¿ya?
ellos se comunicaban entre sí no con un lenguaje que conocemos actualmente, ni inglés, ni español, ni italiano, ni chino, mandarín, ni nada por el estilo, sino que ciertos ruidos que ellos entendían. Entonces eso va de a poquito empezar a generar un lenguaje. Y el tamaño del cráneo, del hueso, no del cerebro, del hueso del cráneo, va a ser utilizado para estudiar la evolución de las diferentes especies. Una de las características más importantes es que el hueso del cráneo era así y se va a empezar a achicar. En cambio el cerebro, que era así, se va a empezar a agrandar. Por eso hace la diferencia entre el hueso craneal y el cerebro. La capacidad cerebral aumenta mientras el cráneo disminuye. ¿Ok? Esto también va a generar que van a aparecer las primeras evidencias arqueológicas, como les decía anteriormente, del uso, modificación y creación de distintas herramientas por parte de los homínidos. Como les decía antes, ya no voy a coger la ramita que encontré, sino que la voy a empezar a manipular. ¿Por qué? Porque tengo las manos libres. Antes no tengo las manos libres, entonces es difícil que yo pueda manipular algo. ¿Ok? Estas primeras herramientas que se caracterizan al periodo que nos ocupa están hechas de piedra y una enorme importancia que tuvieron dicho objeto es la razón de que este espacio de tiempo fuese bautizado como paleolítico, ya que significa literalmente piedra antigua. Entonces, mis herramientas básicas van a ser las ramitas y la piedra, ¿ok? Todavía no hay un cambio o una modificación o, por decirlo de alguna manera, una transformación de estas piedras. Es algo bastante básico, ¿ok? Aunque se sabe que en esta época se utilizaban otros materiales para fabricar herramientas que ayudan a los hombres y mujeres en el paleolítico en su lucha por la sobrevivencia. Ustedes ya recordarán en el video anterior que el paleolítico es bastante difícil sobrevivir. Les di el ejemplo de la película de los Cruz, donde aparte de tener que cubrir esta necesidad de alimentación que había muchos días que no se cubría dependiendo de la, entre comillas, suerte que podían encontrar un animal pequeño, estaba el tema de que los animales grandes también representaban una amenaza bastante importante. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser estos materiales? Por ejemplo, los huesos, los cuernos de distintos mamíferos, incluso, por ejemplo, un marfil de la piedra, que son más grandes, que son protagonistas de las investigaciones que se van a vincular a esta época llamada Paleolítico. Este tipo de herramientas, que son bastante básicas, eran un principio muy toscas y grandes, entonces es difícil manipular algo tan grande. Pero fueron refinándose con el tiempo y haciéndose cada vez más útiles y permitiendo que a quienes la usaban realizar tareas que podían ser mucho más complejas. Imagínense utilizar, no sé, por ejemplo, ya, esto es una rama, como es tan grande necesito mayor apoyo y mayor sostén, por decirlo de alguna manera. En cambio, si veo esta rama que es mucho más pequeña, va a ser mucho más fácil manipularla, pesa menos y la puedo utilizar de mejor manera, ¿ok? Esa Gatorade es mi bebestible. Entonces, características bastante generales: el manejo y dominio de técnica como método de supervivencia. Esta técnica, como les digo anteriormente, bastante rudimentaria, bastante básica. Ya no piensan en una técnica muy elaborada, ¿ok? El ser humano es capaz de realizar operaciones conceptuales y simbólicas muy complejas que incluyen, por ejemplo, el uso de sistemas lingüísticos muy sofisticados. Pero más adelante, no en el inicio. Siempre hay que gatear antes de correr. Primeros gateos. Los paleolíticos están en el proceso de gateo, ¿ok? Ya en el cuarto video que vamos a ver, en el séptimo básico, vamos a ver la revolución neolítica, en donde ya este bebé paleolítico va a pasar a caminar. Todavía no se corre, ¿ok? El razonamiento de ciertas cosas abstractas y la capacidad de introspección y especulación son uno de los rasgos más destacados, pero más adelante, insisto, ¿ok? Capacidad de transmitir información y hábitos por mitigación o instrucción en vez de herencia genética. ¿A qué me refiero con eso? Más adelante los seres humanos van a comenzar a realizar diferentes tipos de escritura. Por ejemplo, la civilización sumeria, con la escritura más básica que se va a encontrar en esa época, que es la cuneiforme. Esto estamos hablando de los homínidos en general, desde el paleolítico hasta las primeras civilizaciones, ¿ok? No piensen que todo esto pasa en el paleolítico, no. ¿Ya? Van de procesos. Recuerden que la prehistoria se divide en paleolítico, neolítico, edad de los metales, aparece la escritura, primeras civilizaciones, historia. Ya estoy hablando de todo ese proceso, ¿ok? Y más adelante van a expresar conscientemente sus sentimientos y no solamente lo que hacían. Va a ser algo mucho más puntual.
Como básico, así de manera general, no piensen en algo más elaborado, les voy a decir un poco las especies de los homínidos que se van a caracterizar en esta época y algunas características importantes. Por ejemplo, el primer homínido, que se le dice homínido, pero ahí estamos en una lucha dependiendo de quién te lo diga, lo va a considerar como homínido o no, va a ser el Australopithecus. El cráneo, como les digo anteriormente, el cráneo va a empezar a disminuir, pero la capacidad cerebral y el cerebro va a empezar a aumentar, ¿ok? Entonces este primer homínido va a tener una capacidad cerebral o craneana de 400 centímetros cúbicos y el hueso del cráneo va a ser muy grande. La nutrición se basaba netamente en dieta omnívora, o sea, un poquito de vegetales y un poquito de carne, ¿ok? El hábitat va a ser africano en la intemperie, normalmente es un poco templado y praderas, ¿ok? Va a tener una vida nómada, que esto se traslada de un lugar a otro, y en la comunidad va a ser un comportamiento cooperativo, iniciando un poco la línea humana. Pero no va a ser algo tan grande. Recuerden que mientras más personas hayan, más difícil encontrar alimento para todas estas personas. Entonces al principio van a ser grupos de personas muy pequeños. Familia nuclear sería, ¿ya? Más adelante voy a empezar a juntarme con el vecino y el vecino del vecino, ¿ok? Ya después un segundo homínido va a ser el Homo habilis. La capacidad craneana va a aumentar de los 400 a los 650 y de repente a un 850 va a ser mucho más grande que el Australopithecus. Piense que la capacidad craneal va a aumentar, cerebro, hueso, cráneo va a disminuir, ¿ya? La nutrición se va a basar en la recolección y en la caza. El hábitat ya no va a ser solamente en un hábitat templado, sino que este caballero se dedica netamente a las praderas. La vida también va a ser nómada y la comunidad van a generarse unas primeras viviendas, las cuales se agrupaban en núcleos netamente familiares. El otro vivía así como a la vida en la intemperie. Este va a crear unas primeras viviendas muy básicas, cuevas, pero se van a empezar a agrupar en familias, ¿ok? Y el Homo habilis es algo bastante importante porque, como dice su nombre, es un homo que es habilidoso, o sea, ¿qué es lo que va a empezar a generar? La pinza, esta famosa pinza donde agarro cositas. Eso va a ser muy importante. El Australopithecus no lo tenía, entonces lo agarraba así. En cambio, el Homo habilis lo va a empezar a agarrar con la pinza, ¿ya? Un tercer homínido, hay muchos más, yo voy a hablar solamente de 4, ¿ok? Va a ser el Erectus, que va a empezar a aumentar de los 650 a los 750 y hasta llegar a los 1250 en capacidad craneal, o sea, su cerebro va aumentando drásticamente, ¿ya? La nutrición va a ser cazador, recolector de frutos y raíces. Eso ya es más importante. Antes era netamente recolección de frutos silvestres y caza, y acá, aparte de la caza, va a tener la recolección de raíces. Eso ya me da una pistita. El hábitat va a ser cavernas en hábitats cálidos y alguno que otro adverso, ¿ya? O sea, contrario a lo que están acostumbrados. Y acá la vida le cambia. ¿Por qué? Porque en base a la comunidad descubren el fuego, van a dividirse el trabajo, muy rudimentariamente, por favor. No división del trabajo, usted construye, no. Acá estamos hablando de usted caza, yo por ejemplo me voy a basar en la recolección de frutos. Y algo muy importante, van a empezar a practicar el sedentarismo. Entonces voy a empezar a domesticar plantas y animales. Entonces me voy a dedicar, por ejemplo, el plumón azul se va a dedicar a la caza, el plumón rojo se va a dedicar al riego de los cultivos, pero bastante básico, voy a tener 1 o 2 cultivos, y la Gatorade se va a dedicar al cuidado de los hijos porque es más grande. Esa es la división del trabajo que se va a encontrar en esa época, nada más, ¿ya? Pero una parte muy importante es que van a descubrir el fuego, y eso va a inmediatamente mejorar el estilo de vida que tenían estos caballeros. Y una última parte sería el Homo sapiens. Nosotros somos Homo sapiens sapiens, en el que piensa 2 veces, supuestamente. Hay gente, yo siempre digo, hay gente que tiene la capacidad de pensar pero no lo utiliza. Pero de que tenemos la capacidad de pensar, la tenemos, ¿ok? Entonces, este Homo sapiens sapiens va a llegar con una capacidad craneal, o sea, cerebro, de 1400 centímetros cúbicos, o sea, bastante grande, ¿ya? El hueso va a ser mucho más liviano. La nutrición se va a basar no solamente en la caza y recolección, sino que ya mucho en la parte de la agricultura. Por lo mismo también su vida va a ser bastante sedentaria. No en la base de quedarme en el sillón todo el rato, no, sino que
Acá hacemos la diferencia entre el nomadismo, que se traslada de un lugar a otro buscando el animal más pequeño y los frutos que me sirven para comer, y el sedentario, que significa establecerse en un lugar. ¿Por qué? Porque si voy a iniciar una cosecha, no saco nada con plantar la cosecha y después irme. Es un tema de lógica. Si yo voy a empezar a plantar, me tengo que quedar en ese lugar. Entonces la vivienda también va a ser mucho más sofisticada. También las herramientas voy a empezar a mejorarla, ya no va a ser la piedra básica ni la ramita, sino que la voy a transformar. Y también una parte bastante importante que antes no se mencionaba era que empiezan a enterrar a los muertos. Si se dan cuenta, este proceso va de largo. Acá en el proceso de hominizaciones vamos a ver que, por ejemplo, el Australopithecus y el Homo habilis, como eran nómadas, se quedan en el Paleolítico y esas son sus características. En cambio, ya cuando comienza el sedentarismo, comenzamos el proceso de la revolución neolítica que vamos a hablar en el cuarto video. Como se dice en la palabra, adelantando un poquito, es una revolución. ¿Por qué? Porque cambia el paradigma, ¿ya? Y como toda revolución no pasa de un día para otro, sino que son procesos largos. Recuerden que la prehistoria son varios años. Entonces no es que un día el homínido se despertó y diga, oh, ¿sabes qué? Ahora ya sé cómo hacer el fuego, entonces voy a construir una ciudad. No, ¿ya? Va proceso de a poquito, paso a pasito, ¿ya? Despacito, ¿ok? Como les decía anteriormente, primero hay que gatear para después correr. Acá el Paleolítico gatea, con la revolución del Neolítico que ya empieza a caminar un poquito, y ya cuando hablamos de las primeras grandes civilizaciones, ya con escritura, o sea, ya no prehistoria, sino que historia, ya vamos a ver que este ser humano va a empezar a correr, ¿ok? Pero como les digo, son procesos, son hartos años, ¿ok? Eso sería el video de hoy día, chicos, espero que les haya gustado. Como siempre, este video va a estar en la lista de reproducción de séptimo básico. En los comentarios, por favor, me dicen si es que tienen alguna duda. Aunque yo no sea su profesora y primera vez que me estén viendo, la idea de este canal es que nos ayudemos entre todos en esta época de cuarentena. Así que si tienen alguna duda o cosas así, me lo ponen en comentarios. En la cajita de información abajito voy a poner de qué se trata este video para que ustedes vean, tengo una tarea, por ejemplo, del Paleolítico, no me voy a ir al primer video, sino que sería el segundo. Si me dicen, es que tengo que ver los homínidos, este sería tu video, ¿ok? Intenten compartir, la idea es que lleguen a todos los estudiantes que lo necesitan. Y si tienen alguna sugerencia también, lo mismo, se acepta sin ningún problema. Recuerden que esto está netamente grabado desde el celular, así que me perdonan por audio, calidad y algunos ruidos, que tengo un bebé peludo por ahí, un gatito, que me está clamando mi atención. Así que espero que les haya gustado. Quédense en casa, por favor. Los casos de COVID-19 están aumentando drásticamente, ya vamos en 500 infectados por día. Eso está aumentando, así que por favor quédense en casa si es que puede quedarse en casa, ¿ok? Y si tiene que salir, por favor, con todas las protecciones, lavándose las manitos y con mascarilla, ¿ok? Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por verme. Cuídense.